El caos consumía Roma como un fuego voraz que no encontraba límites. Las calles antes ordenadas se habían convertido en escenarios de violencia y desesperación. La muerte de Nerón dejó un vacío que muchos intentaron llenar con sangre y traición. El pueblo romano, acostumbrado a la tiranía, observaba con temor el horizonte, esperando que surgiera un nuevo líder capaz de restaurar la gloria del imperio que se desmoronaba. Mientras tanto, en las provincias orientales, los seguidores del crucificado continuaban su labor en silencio, convencidos de que el mensaje de Jesús debía llegar a todos los rincones del mundo conocido. Pedro y Pablo habían sido martirizados, pero su sangre, lejos de apagar la fe naciente, había encendido aún más la llama en los corazones de quienes creían en la promesa del regreso del Mesías para establecer su reino eterno. En Judea, la situación no era mejor. Las tensiones entre los celotes y las autoridades romanas crecían día con día, amenazando con estallar en cualquier momento. El templo seguía en pie, pero su santidad se veía manchada por la presencia de los opresores extranjeros y la corrupción que se había infiltrado entre sus propios sacerdotes, quienes servían más a Roma que al Dios de Abraham. Las comunidades cristianas, aún pequeñas pero resilientes, se reunían en casas particulares para compartir el pan y recordar las enseñanzas del Maestro. En estos encuentros, los ancianos hablaban de los apóstoles y sus experiencias directas con el Señor, manteniendo viva una tradición oral que pronto comenzaría a plasmarse en los primeros evangelios escritos. Testimonios que preservarían la verdad para las generaciones futuras. Entre las sombras políticas de Roma, un hombre desconocido comenzaba a ganar adeptos. Su voz era suave pero firme, sus palabras prometían orden y prosperidad en medio del caos. No venía de las familias patricias ni tenía conexiones con la guardia pretoriana, pero su encanto personal y su aparente sabiduría le abrían puertas que para otros permanecían cerradas, inexplicablemente. Los rumores sobre este extraño personaje comenzaron a cruzar el Mediterráneo. Algunos decían que podía predecir el futuro con asombrosa precisión, otros aseguraban haberlo visto curar a un ciego simplemente con el tacto de sus manos. Los más escépticos desestimaban estas historias como simples exageraciones, propias de tiempos desesperados donde cualquier esperanza, por falsa que fuera, resultaba atractiva para las masas desconsoladas. La ascensión fue rápida y desconcertante. En menos de un año, aquel hombre sin nombre había ganado el favor del Senado y las legiones. Su coronación como emperador se celebró con una fastuosidad nunca antes vista en Roma. El pueblo, hambriento de estabilidad, lo aclamaba como a un Dios viviente, ignorante de la oscuridad que se ocultaba tras su sonrisa benevolente. Su primer decreto sorprendió a todos: amnistía general para los cristianos perseguidos. Las puertas de las cárceles se abrieron y quienes esperaban el martirio fueron liberados. Muchos vieron en este acto una señal divina, una respuesta a sus oraciones. Algunos incluso comenzaron a cuestionarse: ¿no sería este hombre bondadoso el Cristo que había prometido regresar? Las noticias llegaron hasta las comunidades más alejadas. En Efeso, en Corinto, en Antioquía, los creyentes debatían acaloradamente sobre el significado de estos acontecimientos. Los más ancianos recordaban las advertencias de Jesús sobre los falsos mesías que vendrían antes del fin, pero sus voces eran frecuentemente ahogadas por el entusiasmo de quienes veían en el nuevo César un aliado providencial. El emperador no se contentó con gobernar desde Roma. Inició una serie de viajes por todas las provincias, mostrándose accesible y compasivo. Donde pasaba, ocurrían prodigios, los enfermos sanaban, las cosechas se multiplicaban, las disputas se resolvían milagrosamente. Su fama crecía y con ella, la devoción que inspiraba entre el pueblo común y las élites por igual. En Jerusalén, su visita causó conmoción. Ante la mirada atónita de sacerdotes y habitantes, resucitó a un niño que había muerto 3 días antes. La multitud, extasiada, comenzó a proclamarlo como el verdadero Mesías. Algunos judíos rasgaron sus vestiduras, considerando estas aclamaciones una blasfemia imperdonable, pero otros muchos comenzaron a dudar de sus antiguas creencias. Entre los apóstoles sobrevivientes, la confusión era evidente. Habían presenciado los milagros de Jesús, pero ahora veían señales similares realizadas por este enigmático gobernante. Tomás, siempre cauteloso, exhortaba a no dejarse engañar por apariencias.
Santiago el Menor insistía en mantenerse fieles a las enseñanzas originales. Pero la semilla de la duda había sido plantada incluso en los corazones más firmes de la iglesia primitiva. Juan, el discípulo amado, había sido desterrado a la isla de Patmos durante la persecución de Nerón. A diferencia de muchos, no fue llamado de regreso a pesar de la amnistía. Olvidado en aquel rincón rocoso del Egeo, pasaba sus días en oración y meditación, recordando las palabras y hechos de su maestro, a quien había conocido tan íntimamente durante su ministerio terrenal. Una noche, mientras contemplaba el mar bajo la luz plateada de la luna, una visión sobrecogedora se manifestó ante sus ojos. «Yo soy el Alfa y la Omega», escuchó decir a una voz que retumbaba como 1000 truenos. La figura resplandeciente que apareció era tan majestuosa que Juan cayó como muerto. No era el César con su falsa humildad, sino el Cristo glorificado quien se revelaba en toda su grandeza. Las visiones continuaron durante días. Ángeles con trompetas anunciaban desastres inminentes. Un dragón escarlata perseguía a una mujer coronada de estrellas. Una bestia con 7 cabezas emergía del mar, recibiendo la autoridad del dragón. Juan comprendió entonces la terrible verdad: el tiempo del fin no era un futuro lejano, sino el presente que estaban viviendo bajo el reinado del falso Mesías. Con manos temblorosas, el anciano apóstol comenzó a escribir todo lo que veía. Las palabras fluían como un río tormentoso, cargadas de simbolismo pero también de verdades urgentes. «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida», escribía, ofreciendo esperanza a los que permanecieran fieles. «Conozco tus obras y tu tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Juan dictó 7 cartas para las iglesias de Asia Menor. En cada una, además de abordar situaciones particulares de cada comunidad, incluía una advertencia velada sobre el engañador que ya estaba entre ellos. «Quien tenga oídos, que oiga», repetía, sabiendo que los mensajeros que llevaran sus escritos serían vigilados por los agentes imperiales que se infiltraban cada vez más en las congregaciones cristianas. Un pescador llamado Policarpo, apenas un adolescente, fue elegido para llevar estos mensajes al continente. El joven memorizó cada palabra, cada visión, cada advertencia, antes de esconder los pergaminos entre sus humildes pertenencias. Una noche sin luna, partió en una pequeña embarcación, llevando consigo la revelación que desenmascaraba al anticristo que se hacía pasar por Salvador. El emperador continuaba su campaña de seducción por todo el imperio. En Alejandría, convirtió agua en vino durante un banquete, evocando deliberadamente el primer milagro de Jesús en Caná. En Atenas, caminó sobre las aguas del puerto ante miles de testigos que caían de rodillas, sobrecogidos por lo que sus ojos presenciaban. Su estrategia era clara: replicar y superar los milagros del Cristo. Los sumos sacerdotes judíos, inicialmente reticentes, comenzaron a cambiar de opinión cuando el emperador prometió reconstruir el templo con un esplendor nunca antes visto. «Será el centro del mundo», les aseguraba con su voz melodiosa, «y todas las naciones vendrán a adorar aquí». Lo que no mencionaba era a quien se adoraría realmente en ese nuevo santuario que planeaba edificar. Entre los discípulos más cercanos a Jesús, la confusión crecía. Felipe recordaba las palabras del Maestro: «Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo», o «mirad, allí está», no lo creáis. Pero cuando los informes de milagros seguían llegando, cuando los perseguidos eran liberados, cuando la paz se extendía por territorios antes convulsionados por la guerra, resultaba difícil mantener la certeza. Bartolomé, predicando en la India, escuchó los rumores sobre el prodigioso gobernante romano. Recordó entonces una conversación privada con Jesús, años atrás, donde el Señor había advertido que el engañador sería tan convincente que, si fuera posible, engañaría incluso a los elegidos. Con el corazón apesadumbrado, intensificó sus oraciones, pidiendo discernimiento para él y para todos los creyentes. Las cartas de Juan comenzaron a circular discretamente entre las comunidades cristianas. Muchos las recibían con escepticismo: ¿cómo podría ser este benefactor un engañador? ¿No estaba trayendo paz y prosperidad? ¿No había detenido las persecuciones? Algunos líderes incluso se negaron a leerlas públicamente, temiendo crear división o, peor aún, provocar un regreso de las hostilidades gubernamentales que tanto sufrimiento habían causado.
Mientras tanto, en Roma, el emperador preparaba su siguiente movimiento. Convocó a representantes de todas las religiones del imperio para un gran concilio de unificación. Todos adoramos al mismo Dios con diferentes nombres, declaró ante la asamblea. Ha llegado el momento de derribar las barreras que nos separan y reconocer la verdad universal. Muchos aplaudieron estas palabras, sin percibir que aquel discurso aparentemente inclusivo escondía la más terrible blasfemia. Policarpo llegó a Éfeso extenuado pero determinado. Se presentó ante el anciano obispo de la ciudad y le entregó la carta de Juan, junto con el mensaje verbal que había memorizado. El obispo palideció al escuchar las visiones del apóstol y convocó inmediatamente a los presbíteros más confiables. Debemos prepararnos, les dijo con voz grave, pues la bestia ya está entre nosotros, haciendo señales y prodigios para engañar incluso a los más fieles. Desde Éfeso, emisarios secretos partieron hacia otras ciudades, llevando copias de la revelación de Juan y advertencias sobre la verdadera naturaleza del emperador. En Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, pequeños grupos de creyentes comenzaron a reunirse en las catacumbas, en cuevas remotas, en lugares ocultos donde pudieran discernir la verdad sin la influencia seductora del poder imperial. En Jerusalén, 2 hombres de aspecto austero aparecieron de la nada. Vestidos con ropas toscas y con barbas largas, comenzaron a predicar en el atrio del templo. No hacían milagros espectaculares para entretener a las multitudes, pero sus palabras tenían una autoridad que penetraba hasta lo más profundo del alma. Arrepentíos, clamaban, porque el engañador ha venido y muchos ya han caído en sus redes. Los guardias del templo intentaron arrestarlos, pero algo inexplicable ocurría. Quienes intentaban ponerles las manos encima caían fulminados por un fuego invisible. Pronto, la noticia de estos extraños profetas se extendió por toda la ciudad. Algunos los comparaban con Elías y Moisés, otros los consideraban simples locos. Pero nadie podía negar el poder que emanaba de sus advertencias apocalípticas. En Roma, el emperador recibió informes sobre estos acontecimientos y, por primera vez, su rostro perfecto mostró signos de preocupación. Convocó a su consejo privado, compuesto no por senadores o generales, sino por extrañas figuras encapuchadas que nunca se dejaban ver en público. Ha llegado el momento de acelerar nuestros planes, dijo con una voz que ya no sonaba humana, la resistencia debe ser aplastada. Las primeras señales del cambio fueron sutiles. Los cristianos que habían sido liberados comenzaron a ser vigilados nuevamente. Se exigió un pequeño sacrificio simbólico al emperador como muestra de lealtad cívica, algo que muchos consideraron un gesto político inofensivo. Pero algunos, recordando las cartas de Juan, se negaron a participar en cualquier forma de culto al gobernante, preparándose para afrontar las consecuencias que sabían serían inevitables. Las obras del nuevo templo de Jerusalén avanzaban a una velocidad sobrenatural. Miles de trabajadores, como poseídos por una energía inhumana, levantaban muros, columnas y arcos que superaban en magnificencia incluso al legendario templo de Salomón. El mármol más fino, el oro más puro, las maderas más exóticas confluían en una estructura que pretendía eclipsar cualquier maravilla anterior. Los 2 misteriosos profetas intensificaron sus advertencias. Este no es un templo para el Dios de Abraham, declaraban, sino un monumento a la blasfemia. Sus palabras dividían a la población de Jerusalén. Muchos judíos ortodoxos, inicialmente entusiasmados con la reconstrucción, comenzaron a sentir inquietud por los extraños símbolos que se incorporaban discretamente en la decoración. Llegó el día de la consagración. El emperador mismo viajó desde Roma para presidir la ceremonia. Vestido con túnicas que combinaban elementos de todas las tradiciones religiosas, entró en el atrio entre aclamaciones. Su rostro parecía irradiar luz propia, y quienes lo miraban directamente sentían una extraña compulsión por postrarse ante él, como si una fuerza invisible doblegara sus rodillas. Los 2 profetas aparecieron entonces, enfrentándose directamente al emperador. «Tú eres la abominación que causa desolación», le gritaron, «el hijo de perdición que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto». La multitud quedó paralizada por la audacia de aquellos hombres que se atrevían a desafiar al poderoso gobernante en su momento de gloria. Por unos instantes, la máscara de benevolencia del emperador se desvaneció.
sus ojos, antes cálidos, reflejaron un odio primordial y de su boca salió una orden seca: matadlos. La guardia pretoriana se abalanzó sobre los profetas. Esta vez, no hubo fuego protector, las espadas atravesaron sus cuerpos, que cayeron ensangrentados en las escalinatas del templo recién construido. El emperador ordenó que los cadáveres permanecieran expuestos durante 3 días, como advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Luego, en una ceremonia que combinaba elementos paganos con rituales judaicos distorsionados, entró al Santo de los Santos, se sentó en un trono especialmente preparado, y proclamó: «Hoy se cumple lo escrito. Yo soy el Dios encarnado que habéis esperado». Durante 3 días, los cuerpos de los profetas permanecieron en la plaza, custodiados para evitar que alguien les diera sepultura. La gente pasaba junto a ellos, algunos escupiendo, otros llorando en silencio. El emperador había regresado a Roma, satisfecho con su triunfo, dejando instrucciones precisas para que los cadáveres fueran quemados y sus cenizas esparcidas después del 3er día. Al amanecer del 3er día, una pequeña multitud se había congregado para presenciar la cremación ordenada. Los soldados preparaban la pira cuando un rumor recorrió la plaza: los cuerpos parecían estar cambiando. La palidez cadavérica daba paso a un tenue rubor, y quienes estaban más cerca juraron ver ligeros movimientos en sus pechos, como si respiraran nuevamente tras días de indudable muerte. Ante la mirada atónita de todos, los 2 profetas abrieron los ojos simultáneamente. Se incorporaron con movimientos fluidos, sin mostrar rigidez ni señales de las heridas mortales que habían recibido. Los guardias, paralizados por el terror, dejaron caer sus antorchas. La multitud retrocedió, algunos cayendo de rodillas, otros huyendo despavoridos ante lo que consideraban una manifestación sobrenatural. Una voz poderosa, que parecía provenir del cielo mismo, retumbó entonces: «Subid acá». Los 2 resucitados comenzaron a elevarse lentamente, sus pies despegándose del suelo mientras sus cuerpos ascendían hacia las nubes. No era una ilusión ni un truco. Cientos de testigos presenciaron el prodigio, incluyendo sacerdotes, soldados y escépticos que habían celebrado su ejecución días antes. En ese preciso momento, la tierra tembló con violencia. Una 10ª parte de la ciudad se derrumbó, sepultando a miles bajo los escombros. El templo recién consagrado sufrió grietas prominentes y la gigantesca estatua del emperador que presidía el atrio se partió por la mitad, cayendo estrepitosamente. 7.000 personas perecieron en el terremoto, un número que los sobrevivientes interpretaron como simbólico. La noticia del prodigio se extendió como fuego en un campo seco. Los seguidores de Cristo, que habían estado vacilando entre la lealtad al emperador benefactor y las advertencias de Juan, comenzaron a despertar del engaño. Si estos profetas han resucitado como nuestro Señor, razonaban, entonces sus advertencias deben ser ciertas. Una nueva determinación surgía en los corazones de quienes habían permanecido fieles, mientras muchos de los seducidos reconsideraban su posición. El rostro del emperador se transformó definitivamente tras los sucesos de Jerusalén. Ya no se molestaba en mantener la fachada de bondad y comprensión. Su verdadera naturaleza emergía gradualmente, despótica, cruel, sedienta de adoración. Los decretos que antes favorecían la libertad religiosa fueron reemplazados por edictos que exigían culto exclusivo a su persona, bajo pena de torturas inimaginables. Se instituyó un sistema de control sin precedentes. Todos los ciudadanos del imperio debían recibir una marca en su mano derecha o en la frente, un sello que combinaba el nombre del emperador con símbolos arcanos de origen desconocido. Sin esta marca, nadie podía comprar, vender, acceder a los servicios públicos o ejercer oficio alguno. Era, en esencia, una sentencia de muerte lenta para quienes se negaran a recibirla. Los cristianos enfrentaban ahora un dilema devastador. Aceptar la marca significaba renunciar a Cristo y someterse al anticristo, rechazarla implicaba hambre, aislamiento y eventual persecución. Las cartas de Juan, que muchos habían ignorado cuando el emperador parecía benevolente, eran ahora leídas con desesperada atención: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Comunidades enteras de creyentes abandonaron las ciudades, buscando refugio en regiones montañosas, desiertos o catacumbas.
Desarrollaron sistemas secretos para identificarse entre ellos y compartir los escasos recursos. El símbolo del pez, el ancla, la paloma se convirtieron en códigos que les permitían reconocerse y ayudarse mutuamente sin exponerse a los informantes que proliferaban en cada esquina del imperio. Algunos cristianos prominentes, que habían gozado de posiciones privilegiadas durante la primera etapa del reinado imperial, cedieron a la presión y aceptaron la marca. Sus justificaciones eran diversas: es solo un símbolo político, podemos servir mejor a la Iglesia desde dentro del sistema, Dios conoce nuestros corazones más allá de las marcas externas. Estas deserciones causaban profundo dolor entre los resistentes, que veían cómo el rebaño se diezmaba día tras día. Sin embargo, por cada desertor había 10 que mantenían su fe inquebrantable. Historias de valor extraordinario circulaban entre las comunidades: ancianos que preferían morir de hambre antes que comprometer su fe, madres que enseñaban a sus hijos a vivir en las sombras pero con la luz de Cristo en sus corazones, jóvenes que inventaban formas ingeniosas de subsistir sin participar en el sistema de la bestia. Los primeros arrestos masivos comenzaron en Roma, donde la presencia imperial era más fuerte. Familias enteras fueron sacadas de sus hogares en mitad de la noche, identificadas por la ausencia de la marca obligatoria. Los más prominentes eran llevados al Coliseo, donde multitudes enardecidas presenciaban su ejecución como forma de entretenimiento macabro. El emperador mismo presidía algunas de estas sesiones, deleitándose visiblemente con el sufrimiento de quienes rechazaban adorarlo. En Antioquía, Ignacio, discípulo de Juan y obispo de la iglesia local, fue arrestado mientras celebraba la Eucaristía en una casa particular. «Soy el trigo de Dios», declaró serenamente mientras lo encadenaban, «y debo ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo». Su valentía impresionó incluso a los soldados, que comentaban entre ellos la extraña paz que irradiaba aquel anciano. Policarpo, el joven que había llevado las revelaciones de Juan, ahora convertido en líder de la iglesia de Esmirna, organizaba redes de apoyo para los creyentes perseguidos. Bajo su dirección, se establecieron rutas secretas para escapar hacia regiones menos controladas del imperio, sistemas para compartir alimentos entre quienes no podían comprar en los mercados, y métodos para mantener viva la fe mediante reuniones itinerantes. Las mujeres cristianas demostraron un heroísmo particular. Perpetua, una joven madre patricia, rechazó públicamente la marca imperial a pesar de tener un bebé recién nacido. «No puedo enseñarle a adorar al Cristo si yo misma me someto al anticristo», explicó a su padre, quien le suplicaba que cediera por el bien del niño. Su martirio, junto al de su esclava Felicidad, se convirtió en símbolo de la resistencia femenina que inspiraba a muchas otras a mantenerse firmes. En el norte de África, la persecución adquiría tintes especialmente crueles. El gobernador local, deseoso de impresionar al emperador, inventaba torturas elaboradas para quebrar la voluntad de los cristianos más obstinados. Sin embargo, el efecto era el contrario al deseado: por cada mártir que caía, 10 paganos se convertían, impresionados por la fortaleza sobrehumana con que afrontaban el sufrimiento. Las comunidades subterráneas desarrollaron una espiritualidad intensa, forjada en el crisol de la persecución. La celebración de la Eucaristía adquirió un significado más profundo cuando se realizaba con riesgo de muerte. Las oraciones ya no eran rutinarias, sino clamores urgentes que brotaban de corazones totalmente dependientes de la gracia divina. Los cantos, entonados en susurros para no ser detectados, expresaban una esperanza inquebrantable en el retorno del verdadero Cristo. La naturaleza misma parecía rebelarse contra el dominio del falso Mesías. El cielo, normalmente azul sobre Roma, permanecía constantemente cubierto por nubes oscuras que apenas dejaban pasar la luz solar. Los cultivos comenzaron a marchitarse sin razón aparente, provocando hambrunas en regiones antes prósperas. Los ríos se teñían ocasionalmente de rojo, en un fenómeno que los científicos imperiales no lograban explicar satisfactoriamente, pero que evocaba las plagas de Egipto. En diversas partes del imperio, se reportaban avistamientos extraños en los cielos, formaciones de estrellas que parecían combatir entre sí, luces que descendían y ascendían vertiginosamente, y una palidez lunar que los astrólogos interpretaban como presagio de grandes calamidades.
Los supersticiosos veían en estos fenómenos la ira de los antiguos dioses, los cristianos reconocían las señales anunciadas por Juan. El emperador intensificaba sus esfuerzos por ser adorado. Mandó erigir estatuas animadas que parecían respirar y moverse, utilizando mecanismos ingeniosos combinados con artes oscuras. Estas efigies, colocadas en cada ciudad importante, eran programadas para detectar a quienes no se inclinaban ante ellas. Los delatados eran inmediatamente arrestados y ejecutados públicamente como ejemplo para los demás ciudadanos. Los judíos ortodoxos, que inicialmente habían sido tolerados e incluso favorecidos por su participación en la reconstrucción del templo, comenzaron también a sufrir persecución cuando se negaron a reconocer la divinidad del emperador. Muchos rabinos establecieron contacto con líderes cristianos, reconociendo en esta alianza improbable la única esperanza de supervivencia para ambas comunidades de fe. En Patmos, Juan recibía la última de sus visiones, la caída definitiva de Babilonia, el juicio de la bestia, el milenio de paz y los cielos nuevos y tierra nueva. Con dedos temblorosos por la edad y la emoción, el anciano apóstol consignaba estas revelaciones finales. Consciente de que probablemente no viviría para ver su cumplimiento, pero confiado en que llegarían a quienes necesitaban ese consuelo en tiempos oscuros. Mientras tanto, en las catacumbas de Roma, los cristianos persistentes comenzaron a notar un fenómeno extraordinario: los cuerpos de los mártires no se corrompían. Permanecían frescos, como dormidos, con expresiones de paz en sus rostros. Algunos incluso despedían fragancias inexplicables, como de flores desconocidas. Estos signos fortalecían la fe de los vivos, confirmándoles que la muerte no era el final, sino el principio. En una cueva remota de Capadocia, protegida por formaciones rocosas que la hacían casi inaccesible, se reunieron clandestinamente los líderes supervivientes de la iglesia perseguida. Habían viajado durante meses, utilizando rutas complicadas y disfraces diversos para eludir a los agentes imperiales que controlaban todos los caminos principales. Algunos habían perdido miembros de su familia, otros mostraban cicatrices de torturas, pero todos compartían una resolución inquebrantable. El concilio fue presidido por Policarpo, quien a sus 30 años se había convertido en el guardián principal de las enseñanzas de Juan. A su lado estaban Ignacio de Antioquía, milagrosamente liberado por guardias que se habían convertido secretamente, Clemente de Roma, que había escapado durante un traslado al Coliseo, Papías de Hierápolis, compilador de los dichos de Jesús, y otros 20 líderes de comunidades dispersas por todo el imperio, incluyendo a 2 rabinos judíos que habían reconocido en el emperador al falso Mesías anunciado por Daniel. El primer día se dedicó a compartir testimonios. Cada participante relataba la situación en su región, las estrategias de supervivencia desarrolladas, los métodos para mantener viva la fe sin templos ni reuniones públicas. Emergía un patrón claro: aunque la persecución era brutal, la iglesia no solo resistía sino que crecía. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, observó Tertuliano, un joven y brillante apologista llegado desde Cartago. El segundo día abordaron cuestiones doctrinales urgentes. ¿Cómo distinguir al verdadero Cristo del falso cuando regresara? ¿Qué hacer con los lapsi, aquellos creyentes que habían aceptado la marca bajo tortura pero ahora se arrepentían? ¿Debían los cristianos participar en la resistencia armada que comenzaba a formarse en algunas provincias? Los debates eran intensos pero respetuosos, guiados por la convicción compartida de que el Espíritu Santo estaba presente entre ellos. El tercer día se enfocaron en acciones concretas. Establecieron una red de mensajeros que mantendrían conectadas a las comunidades dispersas, codificaron las enseñanzas esenciales en textos que podrían memorizarse fácilmente, y desarrollaron un plan para preservar los escritos sagrados que comenzaban a ser sistemáticamente destruidos por las autoridades. Cada comunidad debe mantener copias ocultas de los evangelios y las cartas apostólicas, determinaron, para que la palabra sobreviva. El concilio concluyó con una Eucaristía solemne celebrada al amanecer del 4.º día. Mientras compartían el pan y el vino, un resplandor inexplicable iluminó la cueva, tan intenso que algunos creyeron que habían sido descubiertos. Pero no eran antorchas de soldados, era una luz que emanaba de los propios símbolos eucarísticos, un signo que interpretaron como la presencia confirmatoria del Señor entre ellos.
Los 3 años siguientes fueron los más oscuros que la humanidad hubiera conocido. El emperador, ya completamente entregado a su naturaleza demoníaca, desató una persecución que hacía parecer indulgentes a Nerón y Domiciano. Las ejecuciones públicas se volvieron tan comunes que los ciudadanos romanos se habían insensibilizado ante el espectáculo de la muerte. Los niños jugaban imitando a gladiadores y cristianos, normalizando la crueldad como parte de su educación cotidiana. La economía imperial colapsaba progresivamente. La marca, que inicialmente había sido presentada como un sistema de control comercial eficiente, revelaba ahora su verdadero propósito, no solo identificar a los fieles al régimen, sino también monitorear cada transacción, cada movimiento, cada aspecto de la vida privada. Los mercados negros florecían en los márgenes del sistema, sustentados por una improbable alianza entre cristianos, judíos y paganos descontentos con la tiranía. Las señales naturales se intensificaron. Un eclipse solar que duró 3 horas unió al imperio en tinieblas en pleno mediodía. Terremotos sacudieron simultáneamente regiones distantes, desde Hispania hasta Siria. Una lluvia de estrellas fugaces, tan densa que parecía una cortina de luz precipitándose sobre la tierra, mantuvo despiertas y aterradas a poblaciones enteras durante noches consecutivas. Los más ancianos recordaban las palabras de Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. En Jerusalén, el templo profanado comenzó literalmente a sangrar. De las paredes manaba un líquido carmesí que los análisis no podían identificar como ninguna sustancia conocida. La estatua del emperador en el Santo de los Santos desarrolló una grieta que se extendía día tras día, como una herida que no cicatrizaba. Los sacerdotes del culto imperial intentaban ocultar estos fenómenos, pero los rumores se propagaban, alimentando tanto el miedo como la esperanza. Las comunidades cristianas subterráneas desarrollaron una resiliencia extraordinaria. Quienes poseían habilidades médicas atendían en secreto a los enfermos que no tenían la marca. Los que sabían de agricultura cultivaban pequeños huertos ocultos. Los artesanos fabricaban herramientas básicas. Se formó una economía paralela, precaria pero funcional, que permitía a los resistentes sobrevivir al margen del sistema oficial. La resistencia espiritual era aún más notable. Privados de edificios, los creyentes redescubrieron la iglesia como comunidad viva, no como estructura física. Las liturgias se simplificaron pero ganaron en profundidad. La oración continua, el ayuno voluntario, el estudio intensivo de las escrituras y el apoyo mutuo incondicional forjaron una generación de cristianos con una fe curtida en el fuego de la prueba. El emperador había congregado a sus legiones en la llanura de Megido, en Palestina. 1 millón de soldados acampaban en aquel valle histórico, preparándose para lo que su líder describía como la batalla final contra los rebeldes. No se refería solo a los cristianos y judíos que aún resistían, sino a una amenaza mayor que, según sus consejeros ocultistas, se aproximaba desde más allá de los reinos visibles. La noche anterior a la batalla planeada, un fenómeno inexplicable alteró los cielos palestinos. Las estrellas parecieron reorganizarse, formando patrones nunca antes vistos. La luna, llena esa noche, adquirió un tono rojizo intenso. En el campamento imperial, los animales, caballos de guerra, perros guardianes, aves mensajeras, comenzaron a comportarse erráticamente, como si percibieran una presencia invisible que los humanos aún no podían detectar. Al amanecer, el emperador salió de su tienda ataviado con una armadura elaborada que combinaba elementos romanos con símbolos paganos de poder. Su aspecto había cambiado notablemente, su piel, antes de una belleza sobrehumana, mostraba ahora una palidez cadavérica surcada por venas oscuras. Sus ojos, que alguna vez cautivaron multitudes con su calidez, eran ahora pozos vacíos que reflejaban un abismo interior. Mientras arengaba a sus tropas con promesas de victoria y gloria eterna, un silencio sobrenatural descendió sobre el campo. El viento cesó, los pájaros enmudecieron, incluso el rumor constante de un ejército en movimiento se apagó por completo. En ese silencio ominoso, muchos soldados comenzaron a sentir un temor irracional, una sensación de ser observados por ojos innumerables desde cada punto del horizonte. La señal llegó con la intensidad de 1000 trompetas sonando al unísono. El cielo se rasgó como un velo,
revelando una realidad paralela que siempre había estado ahí, invisible a los ojos mortales. Ejércitos celestiales montados en caballos blancos descendían en formaciones perfectas, liderados por una figura cuyo rostro brillaba como el sol y cuya voz retumbaba como cascadas de aguas torrenciales. Los soldados imperiales reaccionaron de formas diversas. Algunos, los más comprometidos con el culto imperial, alzaron sus armas en un gesto desafiante. Otros cayeron de rodillas, sobrecogidos por un terror reverencial. Muchos simplemente huyeron, arrojando escudos y espadas en su carrera desesperada por escapar de aquella manifestación de poder que excedía cualquier comprensión humana. El emperador permaneció inmóvil, petrificado ante la materialización de su peor pesadilla. La batalla, si puede llamarse así a lo que ocurrió, fue breve pero definitiva. El ejército celestial no necesitó armas convencionales, la mera presencia de aquellos seres de luz resultó insoportable para las fuerzas del mal. El emperador y sus generales más cercanos fueron los únicos que intentaron resistir, convocando poderes oscuros que durante siglos habían permanecido dormidos en las profundidades de la tierra. Sus conjuros, sin embargo, se disiparon como niebla ante el sol. Con un gesto de su mano, el jinete del caballo blanco, aquel cuyo nombre conocían todos los que habían mantenido la fe, capturó al emperador y a sus principales lugartenientes. No hubo juicio prolongado, no fueron necesarios testigos ni evidencias. La verdadera naturaleza de aquellos seres quedó expuesta ante todos, revelando que bajo la apariencia humana se ocultaban entidades cuya maldad trascendía la comprensión mortal, manifestaciones físicas del mal primordial. Los cristianos que habían sobrevivido a la persecución emergieron de sus escondites, incrédulos y maravillados. Entre ellos estaban los líderes del Concilio de Capadocia, Policarpo, Ignacio, Clemente y otros que habían mantenido viva la llama de la fe durante los años oscuros. Sus rostros, marcados por el sufrimiento, resplandecían ahora con una alegría indescriptible al contemplar el cumplimiento de las promesas que habían sostenido su esperanza en los momentos más desesperados. Una nueva era comenzaba para la humanidad. El Imperio Romano, que había parecido eterno e invencible, se desvanecía como un mal sueño al despertar. En su lugar surgía un reino basado no en la dominación y el miedo, sino en la justicia y la compasión. Los oprimidos eran ahora dignificados, los perseguidos eran honrados, los humildes eran exaltados, tal como habían anunciado las bienaventuranzas. Los mártires, aquellos que habían dado su vida por mantenerse fieles, regresaban ahora en cuerpos glorificados para participar en la reconstrucción del mundo. Sus testimonios se convertirían en la base de una nueva comprensión de la historia humana, un recordatorio perpetuo de que la aparente victoria del mal siempre es provisional, mientras que el triunfo del bien, aunque demore, es definitivo e irreversible. En Patmos, el anciano Juan contemplaba todo esto con ojos que ya veían más allá del tiempo. Sus revelaciones, que tantos habían considerado fantasías apocalípticas, se manifestaban ahora como la realidad más concreta. Digno es el Cordero, murmuraba con labios temblorosos, repitiendo el cántico celestial que había escuchado en sus visiones. Su misión estaba cumplida, había sido testigo del principio y del fin.